Qué bueno, Ro, contales a toda esta gente quién sos. Bueno, buenos días para todos. Pensaba el viento los amontona, ¿no? Porque con la excusa de esta charla, la verdad que con Majo hacemos mucha catarsis y nos acompañamos mucho y la verdad que está muy bueno acompañarse en la tarea y encontrar otros modelos de referencia, ¿no? También. Bueno, mi nombre es Rocío, eh, tengo 34 años, soy desarrolladora web. Y soy mamá de A y O, porque todavía no podemos decir sus nombres ni mostrar sus caritas, porque estamos por iniciar ya el juicio para la adopción plena. Te voy a hablar, Silvi, después. Así que todavía no podemos decir sus nombres. Pero como decía Sil, las conocimos con 1 año y 3 meses y 3 años y 3 meses. Son hermanitas. Y entre ellas tampoco se conocían, se habían visto un par de veces, pero tampoco estaba el vínculo hecho entre ellas. Y eso también fue un desafío agregado. Y bueno, yo personalmente tengo parálisis cerebral desde el momento que nací y soy usuaria de silla de ruedas y de andador y usé canadienses, bueno, siempre usando diferentes herramientas para movilizarme. Y como yo siempre digo, es una discapacidad que no es progresiva, no es cada vez peor, pero tampoco es curable, ¿no? Entonces, eh, llegamos un poco a la decisión de adoptar. Con mi marido, cumplimos 17 años la semana pasada. Estamos juntos desde que éramos muy chicos y siempre vimos con mucho amor la posibilidad de ser padres por adopción, ¿no? E inclusive muchísimo antes de saber que íbamos a tener problemas de fertilidad, como 10 años antes. Eh, Hasta aún habiendo podido tener hijos biológicos, hubiésemos querido adoptar, porque ya les digo, siempre estuvo presente la charla. Uno no sabe a veces bien por qué, pero sabe que ciertos temas están como ahí, ¿no? Que siempre uno se siente más atraído hacia ese tipo de paternidad. Y bueno, después de tener que vivir varias pérdidas también, muchos tratamientos de fertilidad y habiendo hecho esto, ¿no? Que mencionaban las chicas de este duelo, ¿no? De la maternidad biológica también, porque es cierto que nos empezamos a topar con muchas preguntas de muchas personas que nos quieren un montón realmente. A veces pensamos que las preguntas incómodas son de personas o que tienen una mala intención o algo, o que tienen prejuicios, y todos tenemos prejuicios, como decía Cecilia, pero estas preguntas de, ay, ¿y les vas a poder cambiar el nombre? ¿Y por qué querría cambiarles el nombre? Era mi respuesta, ¿no? O, ay, no les vas a poder elegir el nombre, o, ay, no vas a, no sé, un montón de cosas así que son chiquitas, pero a la vez pueden ser enormes o barreras para algunas personas. Y yo me empecé a dar cuenta que en algún punto lo hablaba mucho yo con Nati, que está presente. Que muchas cosas ahora me doy cuenta que en cosas cotidianas soy una madre como cualquier otra, ¿no? Limpiando un moco y tomando la fiebre, soy una mamá como cualquier otra, pero también es necesario tener como otra conciencia de esa historia previa, que es la misma historia, que es un mismo niño, que no es que termina su vida y empieza una nueva, sino que es darle esa continuidad y ese respeto y quizás estas preguntas, ¿no? Como que buscan encorsetar a la adopción en una paternidad biológica frustrada y no va, no va. Si vos ya te parás desde ese lado, no es lo mismo. Después sí, una vez que los chicos están con uno, hay muchísimas cosas que son iguales, pero hay que saber que existen las demás, ¿no? También y verlas desde ese lado amoroso también. Con respecto, acá Majo me hizo como un punteo de cosas que quería que yo me vaya mencionando, porque soy un poco como todas las chicas que hablaron, que me embalo y sigo hablando. Y si ven que miro para allá, están mis niñas, que en cualquier momento se las va a escuchar también. Bueno, qué miedos, ¿no? O qué opiniones ajenas o con qué prejuicios me topé en esto de la decisión de maternar por adopción, un poco todo esto, ¿no? Estas preguntas, ¿y cómo vas a hacer? Y mi familia tenía pánico de que, ¿y si te llaman a mitad de año y están escolares? ¿Y qué sé yo? O sea, no sé si me van a llamar por un bebé o van a llamar por alguien que va a la primaria, no lo sé.
no sé si voy a tener que comprar una cucheta o una cuna con lecho. No tengo idea. Me estoy preparando, pero obviamente uno tiene más o menos una disponibilidad optiva, pones un rango, pero la realidad es que hasta que no te empiezan a llamar por algún caso concreto, no lo empezás a visualizar tanto, ¿no? Y es cierto que decís, más o menos haría esto, más o menos haría lo otro, o te empezás a visualizar y es necesario, esto que decía Florencia, ¿no? Tampoco decir, ay, nunca me pasó, no tengo idea, pero en algún punto con lo concreto empezás a decir, bueno, creo que haría esto o buscaría tal recurso. em, y trabajo mucho con mi psicóloga el hecho de, a veces me enojo mucho decir, me siento más limitada que antes, ¿no? Y en realidad ella me dice, no estás más limitada que antes, simplemente antes no ibas a una plaza, antes no ibas a un cumpleaños, antes no ibas al pediatra. Entonces, ahora decís, el pediatra tiene 2 escalones, la plaza es un lío, o no puedo estacionar, o no sé cómo. Entonces, te topás con diferentes barreras cuando te enfrentás a diferentes situaciones que antes no era mamá, entonces era el sujeto de cuidado del que hablamos, ¿no? Entonces siempre como que todo rondaba alrededor mío en hacerme las cosas quizás un poco más sencillas y ahora yo tengo que estar en función de ellas también, ¿no? Entonces, sin descuidarnos, como hablamos con Bajo, ¿no? Sin descuidar también las propias necesidades. Em, y esta opinión de, él se va a hacer cargo de todo, ¿no? De mi marido. Como, encima de ayudarla a ella y de la silla de ruedas y va a tener 2 nenas y cómo va a ser. Y realmente, a ver, nosotros somos un equipo en nuestra familia y si yo estoy absolutamente sola, yo no necesito asistencia para nada. Sí necesito unos ajustes razonables y tengo mi casa que no tiene escalones y tengo un baño grande y uso para agarrar algo de la alacena, uso el andador y para agarrar algo que se me cayó, uso la silla de ruedas. Pero cuando uno se logra armar de esos recursos, la realidad es que las capacidades están como a la altura de una persona que no tiene discapacidad, ¿no? Si a mí me sacás todos mis apoyos, yo no puedo hacer absolutamente nada. Y eso es real. Pero yo nunca estoy sin mis apoyos. Entonces, y si no, tendré 3 sillas de ruedas de backup por si se me rompe otra. Porque de la misma forma me lo generaba para no faltar al trabajo o para no faltar a la facultad o no solamente para ser madre, ¿no? Uno igual tiene una vida antes a la cual tuvo que garantizar eh, cierta autonomía y una vida, ¿no? Entonces a eso se suman los chicos, pero no es que empecé a ver qué hacía cuando las tuve. Es como un poco eso, ¿no? También esto que hablo de que la historia de los chicos es una sola, la nuestra también, ¿no? Entonces también de alguna forma nos arreglábamos antes y de alguna forma hicimos todo lo que hicimos hasta llegar al momento en que decidimos anotarnos al registro. Em, Así que prejuicios miles, pero siempre yo dando como una respuesta muy, siempre yo fui muy así, ¿no? Para hablar de la discapacidad. Y me parece que cuando uno habla de diversidad y se plantea, se planta desde de este paradigma, tenés como las cosas claras y las hablás de esta forma. Entonces, en esto de las primeras entrevistas, ¿no? De cuando nosotros estábamos del otro lado de lo que ustedes hablaban, la noche anterior a la primera entrevista del perito psicólogo del juzgado que nos evaluó como aptos, fue como, "Ay, ¿qué decimos? ¿Y cómo nos presentamos? ¿Y cómo? ¿Y qué decir? Qué no decir? ¿No? Uno piensa, ¿qué no digo? Para que me tachen así. Y después en un momento estábamos así mirando el techo en la cama hablando y nos dolía el estómago con mi marido y en un momento nos miramos y dijimos, nosotros somos lo que somos y somos esto y somos realistas, así como decía Cecilia, ¿no? Porque también del otro lado hay niños reales y nosotros somos padres reales y tenemos, y si evalúan que no somos aptos, bienvenido sea, porque evidentemente algo nos falta y algo tenemos que trabajar. Y bienvenido sea que no nos den chicos si evalúan que no los vamos a poder cuidar, porque está esto, ¿no? De que ellos ya vienen de un montón de descuidos y no tenemos que estar a la altura de poder estar para ellos, ¿no? Entonces, desde una propia responsabilidad de decir, bueno, como que la evaluación de la aptitud en mí funcionaba como empoderarme, ¿no? Bueno, si consideran que estoy apta, ¿no? Desde ese lado y no desde el lado me enojo porque no me consideran apto. Y también esto de las 2 etapas, ¿no? Porque también me pueden considerar apta al principio y después no.
Pero en esta segunda parte que ustedes hablaron, ya se ponen en juego los chicos en concreto, ¿no? No es aptos como, bueno, en la generalidad. Es compatible o no en función de la necesidad de ese chico. Y creo que cuando uno se logra correr del propio deseo, de decir, sí, obvio, re quiero ser madre, porque obviamente todos los que nos anotamos queremos ser padres, pero quizás en función de la necesidad de ese chico puntual. Yo no iba a poder eh, acompañarlo como ese chico necesita. Entonces también es saber decir, bueno, quizás a otros sí y a este chico no. Y no decir, ay, antes me consideraron apto y ahora ¿por qué no me eligen, no? Pero eso necesita como mucho laburo de uno y siempre corriéndose del eje, porque cuando uno se corre del eje ya es como que te queda todo claro, pues decís, y no, la prioridad no soy yo, la prioridad son ellos, ¿no? Pero bueno, esto del sujeto de cuidado y del pobrecito yo, tengo una discapacidad y todo tiene que girar a mi alrededor, también lo reproducimos las propias personas con discapacidad, ¿no? Yo trabajaba en la dirección de discapacidad del municipio y venían personas con discapacidad y se sentaban adelante mío y me decían, yo soy discapacitado, Silvi, yo soy discapacitado, necesito un subsidio. Y yo le decía, señor, yo también tengo una discapacidad y trabajo 8 horas. ¿Quiere que le diga dónde está el área de empleo y presenta su currículum? Em, a veces es mucho más sencillo, ¿no? Ponerse desde ese lado de él, me discriminan, me están diciendo que no soy apto, me discriminan. Em, y no es tan sencillo mirarse el propio ombligo y decir, bueno, che, capaz que tengo que trabajar algunas cosas, ¿no? Tenga o no tenga una discapacidad. Y hay muchas personas con discapacidad, amigos míos, que me han dicho, ay, ¿no pensás que por disca, nosotros tenemos mucho humor negro, las personas con discapacidad, ¿no pensás que por disca no te van a elegir y ya ni siquiera te van a llamar? No, la verdad que no, o sea, no. Y yo no le doy lugar a eso. Entonces, si yo ya me planto de que no me van a anotar, ni me anoto. O sea, si yo ya voy a pensar que por esto no me van a llamar, y cuando te pones a pensar que, no me atrevería a decir un porcentaje, pero la mayoría de las familias biológicas que pierden la custodia de sus hijos no tienen discapacidad y sin embargo no pudieron. Entonces, ahí decís, bueno, pasa completamente por otro lado, ¿no? Bueno, vuelvo a ver qué más me anoté por acá al lado. Como preguntas, bueno, como una pregunta así trascendental de cuando nos hicieron la primera evaluación, el psicólogo me preguntó si yo creía que por mi discapacidad o tenía algún miedo específico o creía que algo no iba a poder hacerlo, ¿no? Y yo le dije que una limitación que yo sentía y que habíamos decidido en conjunto con mi marido era no adoptar niños con discapacidad. Y que a mí me hacía sentir recontra re mal, porque yo siempre milité mucho por los derechos de las personas con discapacidad y yo sentía que yo misma los estaba dejando afuera, ¿no? Pero que también me parecía realista de mi parte darme cuenta que yo ya necesito muchos apoyos y que yo no iba a poder brindar esos apoyos con la calidad que ese niño los necesitaba hasta por si tuvieran 2 sillas de ruedas, digo, la movilidad. Yo sé lo que es necesitar esos apoyos y la cantidad de terapias y de horas y de esfuerzo que tuvieron que hacer mis papás, hasta físicos, eh, y de toda una movida familiar muy grande cuando hay un integrante con discapacidad, que yo sentía que no iba a poder hacerlo y que tampoco quería hacerlo, ¿no? No estaba dispuesta a hacerlo. Y él al contrario nos dijo que eso era muy bueno porque era reconocer también una limitación y no querer porque me evalúen apto decir, ay, puedo con todo y sí a todo y sí, y después verme en una vinculación totalmente sobrepasada, ¿no? Entonces creo que ser realistas con la expectativa, con la realidad de uno, con la realidad de los chicos, hace que todo el proceso sea mejor, porque si no, estamos todo el tiempo como chocándonos con la cabeza contra la pared, ¿no? Em, Después, ¿qué más? Mm, pues yo hablo todo No, yo mezclado. un poco, si querés. Dale. Bueno, recién contabas cuando los entrevistaron para el apto y demás. Una vez que tuvieron el apto, imagino que tuvieron llamados. Sí, no pasaron ni 4 meses, como bien ustedes dicen. Realmente el primer llamado fue el de las chicas, el de Silvi, que son ahora nuestras niñas, así que fue como
fue como muy loco, ¿no? Yo no soy de romantizar las cosas, pero fue muy loco algunas cosas de cómo lo fuimos sintiendo al proceso, ¿no? Nosotros lo dijimos desde un primer momento y me puede dar, me puede dar la razón, Silvi, que nosotros le dijimos, nosotros sentimos que son ellas, andás a ver por qué, y lo dijimos igual en los otros casos que nos llamaron, también sentimos que es el otro caso, aunque no teníamos ninguna garantía. Y fue apelado el caso y se resolvió hace muy pocas semanas. Y puedo decir que fue lo más difícil de absolutamente todo, la apelación. Hoy lo puedo decir, que me aflojé y que me relajé, pues ya se resolvió. Cuando teníamos miedo de que sucedan 70.000 otras cosas y dificultades, realmente eso fue una de las cosas más difíciles y más emocionalmente, ¿no? Muy, muy difícil. Nos llamaron por otros 7 casos, si no me equivoco, todas niñas, así que algo tenía el universo con nosotros, con las niñas, eh, y todas menores de 4 años, 2 grupos de hermanas, y que uno es el de nuestras hijas, y otras niñas solitas, muy chiquitas, 2 de 6 meses de edad, en general con hermanos fuera del proyecto adoptivo. eh, Hermanos más grandes y una no. Fuimos a algunas entrevistas presenciales, otras virtuales. Y la realidad es que no, no tuve a ver, no me sentí incómoda en otros, no me sentí tan cómoda, no es porque esté Silvina, pero no me sentí tan cómoda como con el juzgado realmente el 2 de San Miguel. Em, pero tampoco me sentí mal, digo, todos o tenían ascensor o tenían una muy buena predisposición de decir, si no tenemos la entrevista abajo, no hay ningún problema. O sea, no, en ningún Nunca, momento sentiste ninguna no, prejuiciosa o alguna situación que pudiera darte a entender que no. Sí, sí condición mucho no esta iba. pregunta de cómo vas a hacer, sí, cómo vas a hacer, cómo vas a hacer, o cómo harías ante tal o cual situación, como esto que decía Florencia, ¿no? Ponerte ante situaciones puntuales, que sí nos hacían a nosotros pensar y ver qué se nos ocurría y charlábamos ante esas situaciones como hipotéticas, eso sí, como que nos ponían en muchas situaciones, insistían en eso, pero no que yo sintiera que creo que eran necesarias también, porque tampoco saben cómo yo me manejo. Digo, personas con parálisis cerebral, hay personas desde que no hablan y están en una cama inertes, y hay personas que están hasta mucho mejor que yo. O sea, multiplicidad de secuelas funcionales hay como personas hay en el mundo, no hay 2 parálisis cerebral iguales. Y ver mi certificado de discapacidad no hace entender cómo yo me manejo en el día a día, y me parece que todas las preguntas son acertadas. Y yo les decía, inclusive al revés, pregúntenme, porque a veces uno no sabe qué contar o qué decir, y las preguntas de ustedes son guía hacia lo que nosotros tenemos que contar, ¿no? De nuestra vida. Totalmente, aparte es como brindarles información de cómo resolvemos las cuestiones, ¿no? Y no dejarlo a la libertad de que el entrevistador Claro, imagine cómo podría ser, ¿no? Como veíamos recién en Super Lucía, bueno, se quiso vestir con una sola mano y no pudo, pero el nene que se vestía con una sola mano tenía 8 años de experiencia claro. en vestirse con una mano. Entonces, me parece súper acertado desde los equipos técnicos poder preguntar, ¿no? Bueno, ¿esto cómo lo haces? ¿Y esto cómo lo resolverías? O esto, porque tampoco tienen por qué saberlo. ¿No? Y Digo, esto de que siempre hablamos con vos, Majo, del hacer distinto, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo de que cuando yo era adolescente, la verdad que me enojaba mucho, mucho, con un montón de cosas, con la mirada del otro y con un montón de cosas, y estaba empecinada de querer ducharme parada y de entrar con los 2 piecitos y pararme y ducharme para, y no podía, entonces siempre me ayudaba mi mamá a bañarme. Y en un momento yo dije, no me importa cómo, pero yo me voy a bañar sola. Y ahí me di cuenta que tenía que correr la cola y transferirme y pasar un pie y bañarme sentada, porque es el día de hoy que me baño sentada. Y si hubiera querido bañarme parada, es el día de hoy que necesito ayuda de mi mamá. Entonces, cuando uno hace ese clic, ¿no? Teniendo una discapacidad y decir, no lo voy a poder hacer como lo hacen los demás, lo voy a hacer de otra forma, ahí te empiezan a surgir miles de otras formas de hacerlo.
Eh, yo siempre decía, no voy a poder calmar a mi hijo porque todo el mundo, ¿qué pasa siempre? Te dan un bebé y llora y se lo das y ¿qué hacen? Se paran y lo amacan y se calma el bebé o lo llevan a ver algo, lo llevan a... Yo decía, yo no voy a poder hacer eso y yo no voy a ser buena madre porque no voy a poder calmar. Y ahora me doy cuenta que se me trepan como monos a mí, a mi silla de ruedas y tal. Y era un prejuicio mío que yo tenía con mi discapacidad o porque quería reproducir un modelo que era el único que yo veía y que nunca había visto una mamá en silla de ruedas. Y ahora las redes sociales facilitan mucho eso porque realmente en el exterior es muy distinto que acá y hay muchísimas personas con discapacidad porque es otra también la accesibilidad que hay y es más visible todo. Entonces, vos decís, che, mirá, tal, se armó un cinturón de seguridad para agarrarse el pibe, que si se te traba la rueda no salga volando y armás algo en tu casa, porque tenés otro modelo distinto en tu cabeza en el que te pareces un poco más, ¿no? Y Y eso es re sano. lo que hablábamos también, que bueno, ahora vamos a entrar un poquito cuando conociste a tus hijas y en tu convivencia diaria, un poco esto que hablábamos el otro día, nosotras en una entrevista previa que tuvimos, ¿cuánto hay en nosotras, las personas con discapacidad que maternamos o paternamos, y en general en realidad, no solo que maternamos o paternamos, de creatividad, Uh, de creatividad, de flexibilidad y de tolerancia a la frustración? sí, Eh, Son como tres pilares que en la paternidad terminan siendo cartas sí, tan habituales. Y yo le contaba a Ro, muy cortita, muy sintéticamente, que un día mi hija no quería hacer la tarea, se rebeló, agarró el lápiz, se lo tiró al piso, me miró y me dijo, levántalo. Y yo la miré y le dije, no puedo. Y bueno, y yo no quería una mamá en silla de ruedas, me dijo. Y le dije, y yo tampoco quería estar en silla de ruedas, pero lo lamento, a mí me tocó esto y a vos te tocó esto, mamá. Levanté el lápiz y seguí la tarea. Lo levantó y siguió la tarea. Entonces digo, la tolerancia a la frustración, la creatividad de la contestación y la flexibilidad de poder entender su rebeldía de la tarea, que no era otra cosa. Entonces digo, esta flexibilidad, tolerancia y creatividad, vos en tu día a día, con tus hijas, en el momento en en tu habitualidad, ¿qué nos podés contar? Eh, es ¿Qué totalmente así. sensaciones, tus miedos, Sí. o todo lo que comprende desde el momento en que las conociste, bueno, hasta ahora que tuviste que atravesar un montón de circunstancias que, Sí, bueno, te invito a que... sí. Sí, la realidad es que en la vinculación, igual con mi marido somos muy distintos. Él es puro corazón y él al instante tuvo amor a primera vista y él es así. Y yo soy más como que, ay, no, yo no. Y después me doy cuenta que me estoy mintiendo a mí misma porque me hago la fuerte al pedo, perdón, pero soy así. Y a mí me cuesta un poco esto de vincular, ¿no? Yo pensaba y él lo primero que hizo es entrar y tirarse al piso con las nenas a jugar en la alfombra. Y la silla de ruedas marca una distancia, ¿no? Marca una distancia siempre con un otro. Marca una distancia para darse un abrazo, para sentarse en algún lado, para ir al cine, para cualquier cosa. Eh, y no es tan fácil entablar un vínculo cuando no lo puedes entablar tanto desde la palabra porque son nenes muy chiquitos, ¿no? Eh, y se necesita mucho más poner el cuerpo. Y yo decía, "Ay, ¿cómo voy a hacer, no?" Y realmente esos primeros momentos quizás eran un poco más incómodos para mí. Salí, Inclusive, salí. inclusive Silvina me decía, las dos Silvinas, me decían, ¿qué pasó con Rocío? ¿Qué pasó con Rocío? No eras vos hoy, estabas como muy nerviosa, muy acartonada, y como que me empecé a soltar después, ¿no? De encontrar otras formas de, bueno, no me puedo tirar al piso, pongámonos en una mesita, dibujemos acá. De a poco fueron hasta
mi nena más chiquita, iba a decir el nombre, se me agarraba de la silla de ruedas para pararse porque recién estaba empezando a caminar y la usaba como sostén y quizás yo no tenía que agacharme tanto para agarrarla desde el piso, eh, o en las primeras visitas al hogar, cuando quería ir al baño y empezó a pedir por mí para que yo la acompañe, me di cuenta que yo no entraba por la puertita chiquitita de los box del baño del hogar y en un momento hizo caca y yo la tenía que limpiar y ella me miraba a mí y yo la miraba a ella, digo, ¿cómo voy a hacer? Y en un momento le dije, no llego, amor, no llego a limpiarte, no puedo. Entonces se bajó y me puso la cola así para que yo le limpie y yo le limpié y listo. Y ahí fue como que dije, wow, nos vamos a arreglar en todo, ¿no? Porque de alguna forma u otra es esto que decía Silvina, el prejuicio lo tenemos los adultos en la cabeza, tengamos o no discapacidad, los chicos la viven con una naturalidad muy grande y que después de muchísimos encuentros, un día hizo así y me miró la silla de ruedas y me dijo, ¿por qué te sentaste? Y ese día, digo, ahí la visualizó por primera vez, ¿no? Le llamó la atención y uno hubiera pensado, no, porque al principio, por cómo me ven, por cómo me... Y sin embargo, no. Y yo le dije, porque si no me siento, me caigo, como no tengo tanta fuerza en las piernas. Ah, listo, y siguió. Eh, y el otro día íbamos comprando en el Carrefour, los cuatro, y en un momento se acerca un señor a preguntarme cómo había hecho yo para conseguir, bueno, tal complemento de la silla de ruedas. Y ella siguió caminando y se frenó y miró a ver por qué yo no seguía, ¿no? Y se acercó y lo miró y le dijo, señor, mi mamá tiene una discapacidad. Y yo decía, qué orgullo, qué orgullo, ¿no? Como que se me explota el corazón militante de los derechos, porque digo, el tener todo el tiempo encima de la mesa, en la familia, en la diversidad, ¿no? El discurso de, y sí, amor, hay personas que no pueden ver, y hay personas que no escuchan, hay personas que no pueden caminar, y ella tiene un compañerito con TEA y un compañerito con un trastorno del lenguaje. Y ella dice, sí, mi mamá tiene una discapacidad como Alma, que tiene una discapacidad y que no puede, y ella ya relaciona que la discapacidad se puede manifestar de diferentes formas. Digo, no tiene ni 4 años. Eh, ¿Por qué? Porque está y se habla, y se habla de la adopción, y se habla de la otra historia, y se trata de armar esa historia en la cabeza, y nunca se habla de una historia que no fue, ¿no? Y acá yo estaba, y acá no estaba, y acá yo estaba en el hogar, y acá mi hermanita estaba con su familia de abrigo, y acá estaba. Entonces, empezar a hacer como ese paralelismo, ¿no? Y tener siempre la temática sobre la mesa es como que le da lo natural. Y es esto que dice Majo, ¿no? Te topás con mil cosas, y ellas se empiezan a dar cuenta de mis limitaciones cuando las viven conmigo, cuando llegamos a un lugar y no puedo entrar. Eh, y ahí es como que entran y miran para atrás y dicen, ¿y por qué no puedes entrar, mamá? Porque como, te estoy esperando. Eh, y ahí se empiezan a dar cuenta, no, mamá no puede entrar por el escalón. Y se quedan como angustiadas, ¿no? Como, ¿y pero por qué? Eh, y ahí no hay teoría, ¿no? Está la vida diaria y la práctica. Y esto que dice Majo, tuvimos que vivir la internación de mi nena más chiquita, le dieron de alta el domingo, estuvo 8 días, 6 días en terapia intensiva con broncoespasmo. Y fue como, yo no sabía que me iba a hacer una internación. Y yo nunca había estado al otro lado, y siempre estaba yo internada. Y entre paréntesis es horrible, estar con un hijo internado. Y es nuevo y no me gusta nada, pero ya lo viví. Em, y yo fue como que no me planteé, ay, voy a poder, no voy a poder, ¿cómo voy a...? O sea, yo voy a estar para mi hija, no sé cómo. Yo voy a estar para mi hija en donde sea que esté. Y realmente agradezco mucho. Y todo el mundo me dice, ay, pero ¿por qué lo agradeces tanto? Y lo agradezco porque no suele suceder que en una clínica tengan, o en otro lugar, tengan tanta visión de los apoyos y los ajustes razonables que yo iba a necesitar para estar para mi hija, sin que yo los pida, ¿no? Por ejemplo, la cambiaron de box de terapia intensiva porque en uno que lo habían puesto yo no entraba con la silla de ruedas. A los nenes tan chiquitos los ponen en una cuna como muy profunda para que no se puedan caer y se dieron cuenta que yo no iba a poder cambiar en esa cuna, entonces la pusieron en una cama común, bien baja, con las barandas altas. Me dijeron, sí, ten en cuenta por favor que es una cama que se puede caer, pero la ponemos para que vos puedas acercarte. Tuvieron en cuenta un montón de cosas chiquitas pero enormes que hicieron que yo no necesite un apoyo
y que yo pueda ser el apoyo de mi hija en ese momento, ¿no? Y sí es cierto que es difícil poner el cuerpo con una limitación, es real, porque uno se olvida, te lo dicen, pero no te das cuenta hasta que no sos madre, que te olvidas por completo de tus necesidades. Y es cierto que nosotros tenemos que tener un poco más de conciencia de la circulación de nuestras piernas, de ponernos horizontales, de tener ciertos cuidados. Y que en ese momento todo pasa a un segundo plano y es difícil, ¿no? También esta situación y es necesario pensar, che, ¿qué voy a hacer yo si las internamos? ¿Qué voy a hacer? Eh, También por ser realista con las propias limitaciones de uno, ¿no? Y yo me pude arreglar, nos pudimos arreglar como familia, yendo, viniendo, yo tengo mi auto adaptado, manejo, eh, nos pudimos arreglar y nos sentimos recontra bien de podernos arreglar ante esta situación re difícil para cualquier familia, pero hay que ser creativo sin dudas, sin ninguna duda, y saber pedir ayuda también, porque hasta la gente del buffet me alcanzaba el desayuno y yo no lo tenía que ir a buscar, y si yo no lo hubiera pedido, no me lo hacían, y yo no desayunaba y al segundo día me iba a desmayar. Entonces es saber reconocer, bueno, con esto no voy a poder, con esto sí, y cómo ser flexible y decir, bueno, yo creo que ahora lo que sea que suceda, nos vamos a dar maña y vamos a saber de alguna forma qué hacer. Porque ya estamos acostumbrados a mi discapacidad. Entonces no es que es un problema agregado, como mucha gente piensa, ¿no? Em, Qué importante esto, ¿no? Que decía, ya estamos acostumbrados a esto, yo. sí, Es parte de mi modo de vivir. O sea, ujú, yo vivo así, yo me manejo así, yo sé que voy a ir a un lugar y que por ahí me encuentro con un obstáculo y sé que voy a tener que batallar por ese obstáculo ujú, y voy a tener que ser creativo. Yo le contaba a Ro que, bueno, que mi hija hace gimnasia artística y, bueno, y va a clubes y compite y sale uno siempre, sale primera, a mí me da mucha risa porque, digo, tengo a la campeona en gimnasia artística que es mi hija. Y voy a clubes donde ella compite en un primer piso por escalera, en un cuarto piso por escalera, y yo me quedo en el bar de la esquina mirándola por videollamada y le digo, por favor, a la profe, que le muestre que estoy en la videollamada, porque a mí me interesa que ella vea que estoy. Y eso también es creatividad. Entonces, me parece re importante este mensaje de rock que transmitís, que en la adversidad, que no es una cuestión de gimnasia artística que estoy contando yo, sino que es un momento de adversidad en, lo de tu hija, en donde tu hija está pasando por una situación compleja, con todo lo que acarrea, ujú, olvidémonos de la discapacidad, ¿no? Con todo lo que acarrea que un hijo esté atravesando eso y que uno tiene que acompañar. Además, la limitación personal y de cómo la resolvés, ¿no? Y cómo con la creatividad y la flexibilidad, en poder decir, bueno, no, hasta acá, yo no, esto no puedo, busquemos una alternativa, porque también tengo que cuidarme para poder sí, cuidar. Eh, Me parece re interesante como mensaje a transmitir a todos los que están acá respecto a eso, ¿no? Y yo te quería preguntar, como para ir cerrando, hoy en día que estás con tus hijas, que atravesaste, bueno, la internación, que atravesaste, imagino, un montón de otras dificultades, ¿qué le dirías a esta Rocío que fue esa primera entrevista para obtener el acto, que imagino que era otra, ¿no? ¿Qué le diría a esa Rocío que está sentada frente a hasta frente a ese evaluador con un montón de miedos que yo también los tuve? O sea, yo decía, bueno, ¿cómo hago para mostrarle a esta gente, bueno, lo tengo Flor acá, cómo hago para mostrarle a esta gente que yo esto lo sé resolver? O sea, ¿cómo hago para demostrarle que tengo 36 años en ese momento de experiencia en resolver estas situaciones? Bueno, pero no teníamos la respuesta de que finalmente íbamos a ser madres en ese momento. Entonces, ¿qué le dirías a esa Rocío de ese momento que se sentaba frente a sus evaluadores con todos
los temores propios y los prejuicios propios respecto de su discapacidad y la posible y el posible maternar futuro. Yo, yo siempre supe yo siempre supe que iba a ser madre. Em, y sabía que el cuerpo no me lo iba a permitir. Así como no me permite muchas otras cosas. Y siempre vi la adopción como la posibilidad real de poder ser mamá. Y nunca sentí realmente en el fondo de que pudieran no considerarme apta, no sé, o no por mi discapacidad, ¿no? Entonces quizás no era ese miedo mío, ¿no? No me planteé yo tanto así de, de cómo hago para que cómo hago para mostrarles que puedo. Pues tenía como muchas certezas en en ese sentido. Sí creo que no había dimensionado la importancia de la tribu, digo yo, ¿no? De hacer tribu con otras familias, con otras organizaciones, con otras... éramos como que, sí, yo estoy preparada, me preparo yo conmigo, y realmente creo que esto de encontrar, esto como decía, los modelos de referencia y, y la ayuda y la sororidad también de otras mujeres y ahí, bueno, yo no conocía hacer familia realmente, no conocía Anidar, no conocía otras organizaciones y realmente fuimos tomando de cada una como diferentes recursos que nos fueron brindando, digo, todas las charlas de ser familia, el acompañamiento ya más personalizado de Anidar, que hoy en día nos acompañan también, otras familias que fui encontrando y que pasa como muchísimas otras minorías. Yo digo que la adopción tiene muchas similitudes con la infertilidad, porque hay muchas cosas en las que no se habla o no se quiere hablar o tienen que ser tabú, y también muchas similitudes con la discapacidad, porque cuando empezás a meterte en este mundo, que digo yo, te empiezan, yo conozco a tal, me enteré que un montón de personas recontra cercanas a sus hijos eran adoptivos y yo no lo sabía. Em, y empecé a darme cuenta que era algo mucho más común de lo que yo pensaba y me encantó, ¿no? Porque empecé a rodearme de, bueno, vos, ¿cómo hiciste? O sea, si tal, un montón de personas pudieron, yo también, y pararme desde ese lado. Y creo que es re importante estas actividades porque esto, no hay, en cuanto a la especificidad de la discapacidad, no suele haber tanto recurso y es muy necesario hablar, em, pero también es necesario que no se sigan reproduciendo esos mitos. Yo sigo yendo al almacén y escucho que es imposible adoptar. Y le digo, ¿te anotaste? Entonces, es como ir desmitificando, ¿no? Toda la vida y ir rompiendo esos prejuicios, primero con la discapacidad y ahora con la adopción y con la maternidad con discapacidad y adopción. Digo, siempre como que me doy cuenta que a lo largo de toda mi vida voy a estar concientizando y militando y abriendo un poco las cabezas, ¿no? Así que celebro este tipo de, de lugares, agradezco la invitación un montón. Realmente creo que yo también las amo a mis dos Silvinas. Te entiendo, Majo, porque uno genera realmente ese vínculo con alguien que te está ayudando tanto, digo, las chicas, Nati, desde el hogar, Alicia y Fer desde el grupo de familias abrigadoras también, porque también está esto, ¿no? ¿Dónde están los chicos? Ellas estaban separadas en lugares distintos, la logística de la vinculación era más complicada, y todas hicieron que todo ese proceso tan intenso, porque es una montaña rusa de emociones, fuera muy amoroso y muy respetuoso para todas las partes y realmente vamos a estar siempre súper agradecidos. Así que nada, creo que buscar acompañamiento y buscar más red, eh, quizás antes hubiera sido como un consejo hacia mí misma, ¿no? Como no estés tan sola, ¿no? Buscate red que hay y que encontrar a otras personas en la misma situación. Hay un montón de padres que te dicen, ay, sí, ese es un berrinche normal de los 3 años. Sí, pero no, ¿no? Vos te das cuenta que hay algo más, que hay otra angustia, que hay un desfasaje emocional, que hay una cuestión de los
que hay que tener, ¿no? Que la edad del documento no es la edad de los chicos, realmente, en un montón de cosas. Y que yo me encuentro acunando a mi hija de 4 años para que duerma y no digo, ay, no, sos grande ya para que te acune, ¿no? Y bueno, hay un montón de otras cosas en las que hay que ser muy flexible en función de ellos. Y si me duele la espalda estando en la silla, y la verdad que a mamá no le importa a nadie. La mamá se arregla de alguna forma. Después estamos haciendo la parabólica con Majo para acompañar a nuestras niñas. Totalmente, totalmente. Bueno, yo que te agradezco enormemente el testimonio. Me parece que tenemos una tarea muy grande en cuanto a mostrarle al mundo que si uno hace una introspección y uno mira lo que puede y lo que no, está apto para dar, ¿no? Para brindarse desde ese lugar. Y que está bien no poder. Y que está bien poder también, digo, ¿no? Pero poder contar y transmitir que hay que trabajar mucho en lo personal para poder aceptar que no se puede determinadas cosas, pero que hay red, que hay apoyos, que hay creatividad, que hay flexibilidad y que hay ímpetu, va a funcionar. O sea, así que recontra agradecida con tu testimonio y antes de hacer el cierre con una canción hermosa que les queremos compartir, Laui quería comentarles algo. Laui.